Padre, honramos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Hoy te pedimos, háblanos, muéstranos, revélate, guíanos a hacer tu voluntad. Que tu palabra se vuelva viva en nosotros hoy, Señor. Que al escudriñar y al caminar por tu palabra podamos comprender tus planes, prodigios para con nosotros. Pero sobre todo tu voluntad, que es bendecirnos, amarnos, prosperarnos y hacer de nuestra vida una vida diferente. Gracias por lo que nos has dado hasta hoy, pero gracias por lo que nos falta, porque en ti son en el sí y en el amén tus promesas, Señor. Porque hoy no estamos esperando ser felices, hoy no esperamos tenerlo todo, hoy somos llenos porque tú estás en nosotros. La plenitud de Cristo está en nosotros y con eso es más que suficiente. Por eso te amamos con todo nuestro corazón y hoy queremos atender a tu enseñanza. Muéstranos tu gloria y revélanos tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay momentos en la vida donde no entendemos lo que estamos viviendo, oramos, buscamos a Dios y tratamos de hacer lo correcto. Y aún así llegan pruebas, pérdidas, dolores inesperados y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿O dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Hoy aprenderemos que las pruebas no siempre significan abandono. Muchas veces son el escenario perfecto donde Dios revela su poder, fortalece nuestra fe y transforma nuestro corazón. Y a través del libro de Job, no solamente hablaremos del dolor humano en esta mañana, sino también de la soberanía, fidelidad y la restauración de Dios. Así que les invitamos para que preparen su corazón, porque esta palabra hoy marcará un antes y un después en nuestra vida. Amén. Creo que todos conocen la historia del varón Job. Y independientemente de todo lo que él vivió, lo que padeció y todo lo que Dios le permitió vivir en su carne, Job venció, como lo dice la palabra. Amén. Así que quiero que me acompañen al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a recordar algo que el Señor iba a sobrecargar, sobrevalorar o quizás subrayar en nuestro corazón la importancia de conocer a Dios en medio de la prueba. Job capítulo 1, versículo 1, Antiguo Testamento. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiéndole Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiéndole Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén y amén. Capítulo 1 hasta el capítulo 42, que son los 42 capítulos que tiene el libro de Job, vamos a ver un hombre santificado, consagrado, justo, recto y temeroso delante de Dios, viviendo consecuencias que no tenía que vivir. Empecemos con una pregunta. ¿Entre nosotros habrá alguno como Job? Varón recto, temeroso, apartado del mal. ¿O todavía nos hace falta para llegar a ese nivel? Dios saca pecho con su hijo Job. Dice claramente: vinieron los hijos de Jehová y se presentaron delante de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Jehová? Y también con ellos vino Satanás. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Job? ¿Han hecho estudios? Es uno de los libros más profundos que nos muestran el corazón de Dios. Le invito para que lo haga, porque usted se va a gozar en todo lo que va a conocer a Dios a través de ese libro. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, vinieron a presentarse delante de Jehová, y con ellos Satanás está haciendo referencia a los ángeles que se presentaron delante de Dios, y con ellos venía también Satanás. Ahora, la pregunta que siempre se hace uno al leer este libro por primera vez: ¿por qué a Job le pasó todo esto si Dios está hablando maravillas de su hijo? ¿Acaso Dios se dejó tentar por el diablo? ¿Acaso Dios quiso fracasar o dañar la vida de Job con un propósito? Porque es en las injusticias, es en las pruebas, es en las dificultades, es cuando Dios nos quita algo que muchas veces cambia la visión de quién es Dios para nosotros. Es fácil amar a Dios cuando tú tienes hijos, ¿verdad? Pero si en algún momento se te va un hijo y a ti te pareció injusto que Dios se quitara un hijo, ¿seguirías amando a Dios igual? ¿O cambiaría tu visión? Si tu esposa te fuese infiel con otro siendo cristiano, ¿seguirías amando a Dios igual? ¿O cambiaría tu visión de Dios? Así que la primera pregunta que yo le hice a Dios al leer este libro por primera vez es: ¿por qué Job, siendo quien era, tuvo que experimentar tanto? Cuando usted lee la historia, Job 1 y 2, se va a dar cuenta que Job perdió. Sus hijos murieron, todas sus riquezas fueron robadas, dañadas y fracasadas. Lo único que Satanás le dejó a Job, ¿quién fue? ¿Quién? La esposa. Para que a la final la esposa le dijera: aún así tú sigues detrás de Dios, viendo todo lo que te ha hecho, maldice a tu Dios y muérete. Hasta la esposa se le fue. No habla de la suegra porque no aparece en la historia, pero lo único que le quedó a Job, lo más valioso, era su esposa. Y por seguir Job con su rectitud, amando a Dios y con la visión puesta en Dios, su corazón no cambió, su esposa sí cambió. Y ese es un libro de muchos misterios para comprender a Dios, para entender las cosas que a veces nos pasan, justas o injustas. Pero siempre Dios tiene un plan. Amén. En el cielo tendremos muchas preguntas para hacerle a Dios. Yo tengo muchas preguntas. Yo no sé si usted tenga preguntas, pero yo tengo varias preguntas por hacerle a Dios. Y tendremos toda una eternidad para que Él nos responda cuando estemos allá con el Señor. ¿Por qué la recompensa de Dios para Job fue quitarle todo y de la manera que lo vivió? Dándole autorización a Satanás para que le quitara absolutamente todo. Tiene que quedar claro, Dios no hizo absolutamente nada. ¿Le dio permiso a quién? A Satanás. Aquí tiene que tener usted claro muchas cosas al conocer de Dios. Dios no quita,
Dios no te va a dañar, Dios no va a jugar contigo, no te va a ilusionar. Pero cuando Dios decide quitar el cerco de protección, hay cosas que van a venir con un propósito. Claramente le dice Satanás a Dios, quítale, y verás que blasfemará de ti. Claramente se ve que cuando Satanás tiene autoridad, puede matar, robar y destruir a cualquier ser humano de la manera que él quiera. Lo dice la palabra. Entonces nunca piense usted, nunca vaya a sentir usted que Dios es el quien hace la maldad, porque en el corazón de Dios no está el mal. Eso tiene que quedar claro. Amén. Dios no tiene intención de dañar ningún hijo ni ningún ser creado. Pero Satanás, el adversario de Dios, sí tiene la autoridad para matar, robar y destruir. Amén. Hasta allí queda clara la introducción. Así que después de que Job ha perdido todo esto, su mujer lo maldice, su mujer lo deja. ¿Cómo le va a decir una mujer a un varón de esta manera? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Usted qué pensaría si su esposa le dice esas palabras a usted? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Seguirías con ella? ¿La seguirías amando? Por eso claramente el consejo, cuando Dios le habló a Salomón y le habló a David, le dijo muchas veces: el yugo desigual te llevará a adorar los dioses de esa persona cuando estás con yugo desigual. Job amaba a Dios con todo su corazón, pero esta mujer no. O quizás esta mujer amaba a Dios a su manera, pero hasta el momento que Dios falló y vio todo lo que le empezó a pasar a su esposo, su visión cambió de Dios radicalmente, hasta el punto de decir: maldice a tu Dios y muérete, desearle la muerte a su propio esposo. Ahora, no con esto, vuelve al capítulo 2 y vuelve y se presentan los hijos de Dios delante de Dios, y vuelve y saca pecho Dios y dice: ¿no has considerado, mi siervo Job? Capítulo 2, ¿no has considerado, mi siervo Job, que a pesar de todo lo que te permití hacerle, él guarda su integridad y no ha blasfemado contra mí? ¿Y qué le dice Satanás? Piel con piel. Ya le quité todo, ahora toca su vida. Pero Dios le había dicho en el capítulo 1: no lo vas a matar. ¿Recuerdan? En la conversa. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Job? Está bien, tócale. ¿Y cómo lo tocó? Le puso una sarna maligna en todo su cuerpo. La Biblia dice en los 42 capítulos que la sarna era mayor que la propia lepra. Ustedes saben qué significa la lepra, ¿no? Una infección en la piel, con pus, con materia. Pero esta sarna maligna producía una picazón en todo el cuerpo. Ahora imagínense una persona con su piel podrida y corriéndole gusanos, porque la Biblia dice que gusanos corrían en la piel de él, expuesta a su carne. Y Job, con todo esto, siguió amando a Dios a pesar de. Entonces no solamente Job perdió algo que usted pueda superar, porque quizás como nos han acostumbrado es que el tiempo puede curar las heridas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios que ninguno cree en eso. Es Dios quien sana las heridas, no el tiempo. Pero el tiempo sí nos va a ayudar, ¿verdad? A comprender los planes de Dios. Eso sí tiene el tiempo. Así que a pesar de todo lo que le pasa a Job con todo y esto, siempre es: ¿por qué la recompensa para Job fue esta? Yo quiero que se grabe esto en un momentico, porque vamos a ir a toda la esencia de la palabra. Porque estamos hablando de la injusticia más grande sobre la vida de un varón. No tenía necesidad Dios de haberse dejado incitar por Satanás. En el capítulo 2 le dice Dios a Satanás: tú me incitaste para que le quitara todo a Job. Ahora te doy permiso para que venga una enfermedad sobre él. Es una conversa entre Dios y Satanás. Amén. Pero ¿por qué las consecuencias de una conversa entre ellos dos, entre dos reinos, vendría sobre la vida de Job? Ahora, ¿recuerdan lo que le dijo Dios, lo que le dijo Satanás a Dios que le pasaría a Job por causa de todo lo que le vendría? Capítulo 1. Le dijo:
quítale todo lo que él tiene y verás cómo él blasfemará de ti. Escuchen, aquí está el secreto del por qué todo lo que le permitió Dios a Satanás tenía un propósito. Primero, Dios saca pecho con su hijo y se siente orgulloso. ¿Cuándo llegaremos nosotros a ese nivel? O al día donde sintamos que Dios se siente orgulloso de nosotros, como buen padre. Tiene que haber un día, ¿no? Donde logremos eso. Donde yo sienta que soy aprobado por Dios, que soy amado por Dios y que tengo el respaldo de Dios en todo. Pero que también se siente orgulloso como buen padre de mí. Así que Dios siente todo esto, expone a su hijo delante de su adversario, delante de uno que era de sus hijos también, que era Satanás. Pero la clave está, quítale todo y verás que blasfemará de ti. Ahora, quiero revelarte algo. El libro de Job tiene 42 capítulos de toda la vida de Job. El trato en su vida y acontecimientos solo para probar que esto pasaría en la vida de Job. Estos 42 capítulos hay aproximadamente 18,000 palabras que nos muestran quién fue Job, y en ninguna de estas 18,000 palabras Job renunció a su fe y tampoco blasfemó de Dios. ¿Por qué creen que Dios deja un libro de 42 capítulos con 18,000 palabras y todas las pruebas que usted y yo jamás viviremos esas pruebas, para demostrar que nunca Job renunció a su fe y tampoco blasfemó de Dios? ¿Por qué creen que Dios permitió algo así? Porque recuerden que la caída de Luzbel fue de esta manera, ¿no? Oh querubín grande y poderoso, perfecto eras en todos tus caminos, tenías el sello de la sabiduría, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué fue lo que salió de la boca de este querubín antes de su caída? Que empezó a experimentar el querer ser como Dios o parecerse a Dios. Amén. ¿Y cuál fue el primer pecado de este querubín en el reino de los cielos antes de ser desterrado allá? Que con su boca blasfemó de Dios. Y al blasfemar de Dios lo está retando, y al retar a Dios logró que la tercera parte de ángeles fuesen como él. Blasfemia de Dios. Usted va a ver en los 42 capítulos y 18,000 palabras que Job se quejó, se argumentó, se enojó, que Job habló muchas veces airado con Dios, muchas veces estuvo calmado con Dios. Si usted lee la historia de Job, se va a dar cuenta toda la personalidad de un hombre en diferentes etapas. Pero también va a ver la personalidad de Dios aguantándose a Job por 42 capítulos, esperando que se cumpliese lo que Satanás había dicho, que blasfemaría de él. Imagínense en eso tan tremendo. Toda la vida de este varón Job, en todo lo que Dios le permitió, y ambos esperando que él blasfemara de Dios, como lo había dicho Satanás. Ahora, ¿tendría que pasar todo esto para probar un corazón? Levanten la mano los que han prestado en el ejército, han prestado servicio en el ejército. James y yo, nadie más. Los que estuvimos en los Rangers se dice. Los Rangers, no, eso eran los Power Rangers. Bueno, solo James. Cuando uno presta servicio, te forman de tal manera que tú puedas soportar y aguantar todo lo que el monte y afuera tú puedas experimentar, ¿verdad? Te bloquean los pensamientos, te endurecen el corazón y te forman de tal manera que tú seas más fuerte de lo que hoy eres y puedas avanzar y puedas soportar todo lo que puedas experimentar, y así hay cargos, niveles y muchas cosas para formar y forjar de ti un verdadero hombre. Esos son los hombres que prestan servicio. Y entre más ejercicio, más aprendizaje, conocimiento, más rango, más nivel cogen. Pero ¿por qué Dios tuvo que dejar que pasara todo esto en la vida de Job?
solamente para probar un corazón. ¿Acaso Dios no conocía a Job? Claro, lo dice en el capítulo 1 claramente. Varón recto, ¿qué más? Hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que con estas 4 características no eran suficientes para que Dios no tuviese que haberle permitido todo esto a Job? Si yo pienso algo así de alguien y siento que alguien es así, ¿por qué probarle? ¿Por qué tentarle? ¿Por qué fracasarle su vida? ¿Por qué quitarle todo? ¿Por qué creen ustedes que Dios quiso hacer esto? Si Job no se lo merecía. ¿Para probar su corazón? Cualquier persona que se acerque a Dios por primera vez y se encuentre con la historia de Job, lo primero que va a pasar es que va a creer en un Dios malvado, en un Dios malo. Por eso cuando las personas se convierten a Cristo, siempre se les recomienda, vayan primero a los evangelios, conozcan a Jesús, Jesús lo recibe en su corazón y les dará revelación del Dios del Antiguo Testamento, del Dios del Nuevo Testamento, que a la postre es un mismo Dios, pero siempre con un propósito. Pero imagínense el primer creyente que vaya y lea Sodoma y Gomorra cuando Dios los destruyó con fuego. ¿Estaría convencido que Dios es un Dios de amor? No, porque destruyó Sodoma y Gomorra y no les dio oportunidad. Si hubiese un justo, no destruiría. Pero ni siquiera llegaron a 10 justos, como dice la Biblia. Entonces, una cosa es el amor de Dios y otra cosa es su justicia. Pero aquí estamos hablando del propósito, del plan con la vida de Job y de lo que Dios quiere mostrarnos hoy a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. ¿Qué nos muestra esta historia? Un propósito, un plan, pero sobre todo un hombre hecho a la imagen y semejanza del mismo Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo así, ¿verdad? A imagen y semejanza. Y cuando yo me acerco a Cristo, todo lo malo o lo maligno o lo desecho que venía en mi vida, Dios empieza a quitarlo, a quitar la basura de mí, a moldearme de tal manera que yo empiece a parecerme ¿a quién? A Dios nuevamente. Porque la verdadera profundidad de lo que Dios quiere hacer conmigo es que yo me parezca a Él, a su imagen y su semejanza. Ese es el verdadero propósito del evangelio. Dios nos dio salvación, nos rescató, nos amó, pero empieza el proceso de transformación hasta que usted y yo quedemos listos a imagen y semejanza de Dios, para que ahí sí venga nuestro esposo y podamos ir a las bodas, como dice la palabra. Por eso la iglesia cada día se prepara más y más, porque una esposa se demora para ir a su matrimonio bastante. ¿Cuánto se demora un hombre para arreglarse para un matrimonio? Muy poco. No es sino cortarse el cabello, pintarse las uñas, se puso el traje y está listo. Una mujer empieza con meses a preparar todo y el día de su boda siempre llega tarde. Muéstreme un registro de una mujer que haya llegado temprano a su boda. Siempre el protocolo es hacerse, esperar o desear por su amado. Asimismo está la iglesia, preparándose, formándose y haciéndose desear cada día más por el deseado. Amén. Ahora, ustedes dirán, pastor, pruébeme esto, que en los 42 capítulos de Job, en las 18,000 palabras que tiene este libro, Job nunca blasfemó contra Dios. Recuerden lo que les dije, se argumentó, peleó con Dios, se confundió, muchas veces habló airado, molesto, o sea, fue un corazón abierto por completo delante de Dios. Pero nunca blasfemó contra Dios y nunca dijo, me voy de la iglesia. Porque el que es flojo, lo primero que hace es apartarse de Dios. Cuando algo no le parece, cuando algo no lo ve bien, cuando algo no lo entiende.
Job, después de perderlo todo, se apartó de Dios. Perdió todo, lo único que tenía era su esposa. Y aún así, perdiendo a su esposa, no se apartó de Dios. Tenemos mucho que aprender de Job, ¿o no? Ahora, en el capítulo 42, quiero que me acompañen allí, el último capítulo del libro de Job. Les voy a probar lo que les estoy diciendo. Versículo 1. Respondiendo Job a Jehová, dijo, ya aquí había pasado 43 capítulos, 40 capítulos de toda su vida hablando y tratando de entender a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, versículo 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, ¿cómo hablaba Job con Dios? Ya eran amigos. ¿Usted se imagina la conversa entre Job y Dios? Oye, ya se tuteaban. Después de todo lo que le pasó a Job, ahora tenía una amistad de panas, de esos amigos que son probados y formados en muchas cosas, ¿verdad? Ahora hay una amistad muy clara y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, uno de los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí no está hablando Dios con Satanás, está hablando con quien acompañó a Job en toda su prueba. Hubieron 3 amigos, ¿verdad? Su mujer lo dejó, pero los únicos que estuvieron al lado de Job fueron los 3 amigos. Pero con ellos también Dios se enojó, porque ellos blasfemaron de Dios, porque no entendieron todo lo que Dios le hacía a Job, porque en su naturaleza o en su pensamiento natural, quizás creyeron que Dios lo hacía con maldad contra la vida de Job. Y claramente en el capítulo 42, despidiéndose ya el libro de Job, dice Dios, ustedes no hablaron lo recto delante de mí como lo hizo Job. Así que si usted lee la historia, esos 42 capítulos, se va a dar cuenta de lo que estoy mostrándoles hoy. Nunca se apartó de Dios y nunca blasfemó de Dios. ¿Usted se imagina al finalizar la historia de Job, Dios nuevamente sacando pecho delante de Satanás, diciéndole, te lo dije, varón recto, temeroso, y no había hombre como él en la tierra? Te permití que lo tocaras, te permití que le quitaras todo para demostrarte que yo conocía a Job como mi propia creación, como un hijo amado, como mi propio hijo a quien yo le podía dar pruebas de tal manera que nunca se apartaría de mí. Ahora, tú estarás preguntándote, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues que el mismo Dios te ilustra toda esta historia para que puedas ver dentro de ti y reconocer que algo que no entendiste, no aceptaste en tu caminar de la fe, te tiene estancado. O algo que te marcó, te dolió, te tiene en un pendiente delante de Dios. 42 capítulos que Dios escudriñó por completo el corazón de Job para confirmar que no tuviera nada contra él, no solo para devolverle todo lo que él había perdido, sino para multiplicarle en todo. Pues la palabra de Dios dice que Dios es el que escudriña nuestro corazón. Pero cuando Dios me muestra la vida de Job, me muestra que la iglesia se estanca, la iglesia no avanza, no porque no quiera,
sino porque hay pendientes en nuestro corazón desde nuestra niñez, adolescencia, juventud, cosas que no entiendo, cosas que me hicieron, cosas en las que yo no acepto que haya venido de parte de Dios, que me tienen en un pendiente con Él. Cosas que quizás se vuelven un secreto y no se lo quiero decir al mismo Dios. Cosas que quizás estoy guardando y le estoy diciendo a Dios, yo puedo con esto. No necesito que tú intervengas en esta área, yo puedo con esto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando me enfrenté en mi limpieza, antes de ser líder, y me enfrenté a una de las cosas más fuertes que había en mí, y era el pecado sexual. Todavía no me había casado, estaba soltero, pero cuando empiezo a santificarme me doy cuenta que no pude vencer mi pecado sexual, que la pornografía era un gigante, un demonio grande contra mí, que no pude vencer. Me tocó rendirme por completo ante Dios. Y fue cuando por primera vez, de tanto ayunar para que no volviera a pecar, había fracasado. De tanto orar para que no pecara, había fracasado. De tanto prometerle a Dios, porque cuando uno quiere agradar a Dios es cuando más promete, ¿o no? De tanto hacer tantas cosas para vencer y no pude, fue cuando Dios me habla por primera vez en ese proceso y me dice: no se trata del mundo espiritual, se trata de tu sanidad sexual. Yo intentando santificarme, intentando ser agradable delante de Dios, intentando no ver pornografía, no tener lujuria, perversión, laxivia contra otras mujeres. Y Dios me dijo: tengo que sanar tu área sexual. No era de vencer, no era de ayuno, no era de sentirme el más fuerte, era que necesitaba sanidad interior en mi área sexual. Muchos solteros buscan casarse para dejar de pecar. El grave error, grandísimo, porque con esposa siguen pecando, siguen adulterando, siguen viendo pornografía. Si esa área no es sanada y no es intervenida por Dios, vas a fracasar en tu matrimonio. ¿Me están comprendiendo? Entonces, cuando yo le digo a Dios de corazón, no puedo, me rindo, estoy cansado, estoy harto de pelear contra un gigante que siempre me hace sentir como un imbécil, como un inútil, es cuando Dios de verdad decide ayudarme. Pero no fue una liberación, no fue que mi pastor principal orara por mí y ese espíritu se fuera, no. Porque todo esto pasó, mi pastor principal se dio cuenta de mi pecado, mi esposa se dio cuenta de mi pecado y ninguno de los dos me señalaron y me juzgaron. Antes se comportaron como de verdad tenía que comportarse, ayudarme a vencer esta área. Y no la vencí porque me casara con mi esposa y porque con ella tengo intimidad y estamos bien. No la vencí por eso. La vencí porque el Señor trajo sanidad en mi sexualidad. Amén. Entonces yo puedo tratar de creer por toda una vida que no necesito intervención de Dios, que si en el área económica no me ha ido bien, no necesito que Dios intervenga, yo trabajaré más y más y más para tener lo que quiero. No, recuerden que Job claramente enseña que Dios había bendecido todo lo que él hacía y por eso prosperaba. No es porque yo trabaje mucho, yo puedo trabajar mucho y puedo seguir bajo maldición. Yo no necesito trabajar mucho, yo necesito la bendición de Dios. Y es más, si trabajo poco, mucho mejor para mí, porque tengo más tiempo para mi esposa y mis hijos. ¿A cuánto no les gustaría tener una vida en descanso? Una vida donde usted pueda compartir más con su esposa y sus hijos. Yo creo que a muchos de ustedes, ¿verdad? Pero el mundo nos ha cegado hoy en poniéndonos un peso, haciéndonos creer que es cuando más hacemos nosotros. ¿Y saben cómo se llama eso? Autosuficiencia. Y es el gigante más grande que yo he tenido en mi vida, la autosuficiencia. El creer que puedo. No intencionalmente delante de Dios. Yo le digo al Señor siempre: bendíceme, muéstrame, ayúdame. Siempre estoy dependiente de Dios. Pero aún así Dios sabe cuando nosotros somos autosuficientes. El solo hecho de no buscar a Dios todos los días como Él quiere que le busquemos, somos autosuficientes. Yo puedo, yo lo controlo, yo lo puedo hacer. Eso es autosuficiencia. Así que el Señor nos pone
una prueba como la prueba de Job, una vida como la vida de Job, con una sola intención, y fue escarbar el corazón de Job por completo. Lo escarbó por completo. 18,000 palabras en una conversa entre Job y Dios, para que a la final Job no blasfemara contra Dios. Entonces usted y yo tenemos muchos gigantes, muchos pendientes con Dios. Venimos de una generación y una cadena de maldiciones hacia atrás, ¿no? Porque recuerden que nuestras heredades son maldiciones. Dice la Biblia que cuando Dios bendijo nuevamente a Job, le devolvió todo lo que había perdido, le multiplicó todo lo que había perdido, y Job pudo ver sus 4 generaciones adelante. Le alargó los días en la tierra para que tuviese más hijos y sus 3 generaciones hacia adelante él las pudiese contemplar. ¿Me están comprendiendo? Lo bendijo de tal manera por causa de escudriñar su corazón. Cuando yo me presento delante de Dios, yo puedo fingir a Dios, puedo mentirle a Dios, puedo con mis oraciones hacerle creer cosas a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está en medio de esa relación con el Padre y yo, Él se encarga de mostrar todo lo que está oculto, de mostrar todo lo que no es, lo que no está bien. Así como Job, también existió un varón en la tierra que en todo su sufrimiento no se apartó de la fe ni blasfemó de Dios, y él se llama Jesús. Son los 2 únicos hombres registrados en la Biblia que con todo lo que Dios les permitió nunca blasfemaron de Dios. Pues Isaías 53 dice que Jesús, después de haber visto la gloria del Padre en sus 3 años de fama, en sus 3 años donde manifestó el poder sobrenatural de Dios, sanando enfermos, liberando, resucitando muertos, cuando Jesús es capturado, la Biblia dice en Isaías 53 que él enmudeció. Diga conmigo, enmudeció. Y fue llevado al matadero como una oveja. ¿Lo dice en Isaías 53 o no lo dice? Ya pasó lo maravilloso de mi padre se siente orgulloso de mí, fueron 30 años formándome en el anonimato, a los 30 años Dios lo bendice con su espíritu, 3 años de gloria, y allí se acaba la vida de Jesús, 33 años, porque pasaron los días más oscuros y más fuertes para Jesús. Humillado, pisoteado, lacerado, vendido, negado. Y ya todos conocen todo lo que le pasó a Jesús. ¿En qué momento usted ve que Jesús blasfemó contra su Padre? ¿O decidió renunciar al plan de Dios? ¿O decidió negar su fe? Entonces no solamente vemos un hombre normal en el Antiguo Testamento como Job, que lo perdió todo. ¿Jesús lo perdió todo? Claro. Jesús perdió a sus discípulos, perdió a su madre, perdió todo lo que tenía. ¿Cómo era el dolor de Jesús al ver a los que todo él les había sanado, les había bendecido, ahora estaban en contra de él? ¿Cómo ver que hasta su muerte, donde todos le prometieron estar con él, solamente hubo uno cerca de él y se llamaba Juan? El resto todos estaban escondidos. ¿Cómo uno de su equipo lo vendió por 30 piezas de plata? ¿Cómo uno de su equipo lo negó por temor? Pero siempre enmudeció. ¿Quién controló a Jesús en su momento de muerte? ¿Quién no lo dejó levantar falso testimonio contra su Padre? ¿Quién fue quien no lo dejó que su naturaleza le hiciera pecar? El Espíritu Santo. Le dice a aquel soldado: si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él era hijo de Dios y se podía bajar. Claro. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, le dice: ¿qué has hecho? ¿Acaso no crees que yo oraría a mi Padre y vendría una legión de ángeles para defenderme? Jesús lo tenía todo.
pero enmudeció por completo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, si yo miro la vida de Job y miro la vida de Jesús, hay un propósito. La pregunta en esta mañana es, ¿tú amarías a Dios como lo amas ahora? Si te quitase algo que te duela. No se llama la prédica así, sino te hago una pregunta para que tú evalúes. ¿Seguirías amando a Dios? ¿Seguirías sirviéndole a Dios? ¿Seguirías creyendo en Dios si hoy decide quitar tu pareja? ¿Quitarte un hijo? ¿Pedirte algo a cambio? Pues la primera reacción de Job cuando Dios le quitó todo, ¿cuál fue la primera reacción de Job y sus primeras palabras? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Job siempre tenía una capacidad de proteger su corazón y sus pensamientos rápidamente en medio de la prueba. Dice la palabra que no estaba él diciendo eso cuando llegó otro de sus varones a decirle que sus bueyes y sus asnos se habían quemado. No estaba Job respondiendo a este varón y llegó otro. O sea, en menos de una hora todas las noticias malas llegaron a Job. Murieron sus hijos, murieron sus ganados, todo se quemó, todo lo que tenía se dañó. La vida de Job cambió así, de la noche a la mañana. Dios le quitó todo. Pero pasaron 18,000 palabras y toda una vida de Job para que Dios demostrara qué significa un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Que no renuncia a su fe y no blasfema contra Dios. Que es un varón íntegro, una mujer íntegra. Que a pesar de que hoy esté perdiendo lo que más ama o lo que más le duele, confía que Dios tiene un propósito con todo eso. Ese fue Jesús. Varón perfecto, recto, temeroso y apartado de mal. ¿Se parece a Job o no? Las 4 cualidades de Job. Hasta los animales dicen amén. ¿Ellos hablan, sí o no, John? Ah, bueno. 4 cualidades, las de Job, iguales a las de Jesús. Jesús no vio el mal, Jesús no pecó, apartado del mal, varón recto y temeroso delante de Dios. Tremendo, ¿no? Cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen con un propósito en ese momento, para darnos algo maravilloso en esta mañana. Es Jesús que en esta mañana te dice, tú tienes algo pendiente en tu corazón, porque yo lo escudriño de día y de noche, y hay varias cosas pendientes que te tienes que poner a cuentas con Dios. Tu niñez, tu adolescencia, tus frustraciones, la separación de tus padres, la violación, las injusticias, tu enfermedad. Dios quiere recompensar, quiere devolver, pero también quiere multiplicar. Pero quizás usted dice, pastor, pero es que yo nunca he blasfemado de Dios. Estás a tiempo de no blasfemar. Pero cuando hay pendientes en el corazón, hay un estancamiento. Cuando hay cosas que no he entendido y no me he puesto a cuentas con Dios, estás a punto de blasfemar de Dios. Recuerda, 18,000 palabras para escudriñar el corazón de Job. Tú y yo llevamos poco de conocer a Dios. Tú y yo llevamos años, pocos, de conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pero Dios sí conoce nuestros corazones, ¿o no? Así que Dios me había regalado una canción hace 2 semanas. Yo me gusta mirar canciones nuevas a través de YouTube, ¿no? Entonces estoy en el apogeo de lo que escucha su pastor. Yo escucho de todo, me gustan todos los ritmos. Usted me puede escuchar merengue, vallenatos. Tengo varios ritmos que me gustan. Entonces, de acuerdo a mi estado de ánimo, me pongo un merengue, me pongo una salsa. Así, soy... ¿cómo le puede decir eso? O sea, yo siento que no me conecto con Dios solamente a través de la música suave. ¿Ya me entienden? O sea, para mí eso ya es religión. Puedo conectarme con Dios a través de cualquier ritmo. Eso sí, que esté glorificando a Dios. Entonces, hace poco viene retumbando lo que es la música norteña, pero cristiana, ¿no? Norteña cristiana. ¿Sí saben qué es norteña?
que es lo que hoy está de moda en el mundo secular, ¿sí? Pero escuché una canción y por ahí me empecé a mirar por el scroll y me empezó a llegar más autorías, hasta que llegó una canción que no es norteña, pero sí tiene que ver mucho por ahí, donde la canción decía: quebrántame, Señor. Y yo la cantaba toda la noche, me gustaba mucho y yo adoraba: quebrántame, Señor. Pero yo no me quebrantaba, o sea, yo tengo mi intimidad con Dios normal, pero yo no había comprendido qué significa la palabra decirle a Dios: quebrántame. O sea, cuando tú haces una oración de verdad con Dios, tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú adoras, tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios lo va a hacer. Así que venía yo con una canción muy chévere y con otras canciones que el que quiera se las puedo mostrar, muy bacanas. Pero desde el domingo empezó lo que yo le había pedido en mi oración. Y no era necesariamente que me quebrantara, simplemente cantaba una canción con todo mi corazón. Y yo le decía: qué bonita canción, Dios, algún día la usaré para alguna palabra, en un encuentro, chévere esa canción. Pero yo decía: de lo que el autor vivió al componer esa canción, para que yo la tuviera que vivir, pasaría mucho. Porque es que mi vida hoy es tan chévere, mi vida hoy es tan tranquila, que yo siento que estoy bien con Dios. Amén. Que quizás por ser el pastor de una iglesia, Dios me respalda en todo y creo estar bien. Estoy hablando de lo que yo creo, ¿no? De lo que yo pienso. Pero como Dios escudriña mi corazón, empezaría una semana donde tendría Dios que probar nuevamente mi corazón. Empezaría una semana difícil en mi vida, en mi familia, con el tema de la enfermedad de mi esposa. Así que desde el domingo yo soy muy radical en tener fe en Dios, en creer que el Espíritu de Dios puede sanar. Soy radical en no creer mucho en lo que dicen los médicos, en los decretos que ellos sueltan, aunque los respeto, confío en su ciencia, en su conocimiento. Yo soy más dado a la fe, ¿me entienden? Si voy de un médico y él me dice algo, lo cancelo, no lo recibo en el nombre de Jesús, pero me hago lo que el médico me mande, para que me entiendan. Entonces el domingo empezó toda la prueba. Desde el domingo los mareos más fuertes en mi esposa, los que se dieron cuenta, mi esposa el domingo se desmayó de la nada. El mismo domingo la llevaron a la clínica a mediodía, en horas de la tarde estuvo hospitalizada y fue muy fuerte, porque ya el mareo era fuerte, con desmayo, mucha debilidad. Ya esa noche pasó así. El otro día pues mi suegra volvió y la llevó al hospital, ya por urgencias, la hospitalizaron nuevamente. María, el mareo no se iba. Las crisis de ella a veces es un día nomás o un rato, se toma una pasta y el mareo desaparece, pero ya iban 2 días. Yo decía: ay, Dios mío. Bueno, la hospitalizan y pasa toda la tarde. Eso fue el día miércoles, perdón, que yo estaba aquí en la escuela. Pero algo que llamó mucho mi atención fue que estando yo aquí a las 8 de la noche, yo llego aquí, a mí se me va el wifi, ¿por qué? No sé, en los datos. Pero eran las 8:30, yo estaba dando escuela cuando me llegó un mensaje de mi suegra. Me dice: ya le dieron salida a Lady, después mi mamá me lo confirma, y el médico dice que Lady tiene depresión y ansiedad. Para mí la palabra depresión es una palabra que no es muy amable, no es muy amiga mía, o sea, no la recibo. Y me molesté de una. No sé si los muchachos que estaban acá con la escuela se dieron cuenta, pero me molesté en una santidad, me dio molestia y dije: yo no recibo eso. Terminamos la escuela normal y me fui orando aquí para la casa, clamándole al Señor: yo no creo en eso. Mi esposa solamente está así es por los medicamentos. Le dieron los medicamentos el primer día que la hospitalizaron muy fuertes, que le empezaron a producir ansiedad, una ansiedad repentina. Bueno, yo creía que eran los medicamentos, pero ahora que el médico dice que es depresión, dije yo: no lo creo. Llegué a la casa, entonces me habían escrito que había que comprar unas pastas más fuertes para la ansiedad. O sea, no solamente estaba tomando medicamentos para el mareo, para el vómito, para el dolor de cabeza, ahora había que tomar pastas para la ansiedad. Entonces, el primer médico le dio una mezcla de 3 medicamentos que para mí, en mi ignorancia, fueron muy fuertes, y la cogieron a ella y la sobredosificaron, porque no resistió. El tercer medicamento la empezó a alterar y empezó con una ansiedad de la nada. Resulta que al otro día que ella va a la clínica y el médico la ve así con esa ansiedad, como con principios de taquicardia, porque el cuerpo se le está moviendo involuntariamente, pues el médico dijo: no, pues es muy fácil, tiene ansiedad y tiene depresión, y va con cita para psiquiatría. Imagínense, yo sé que es un medicamento que la puso así, ahora ya el médico dijo que está en depresión. Entonces me fui el miércoles de aquí para allá, para la casa,
muy amablemente orando, pidiéndole a Dios, Señor, dame el poder, la autoridad, dame lo que necesito porque yo no voy a creer en eso. Cuando llegué aquí entre nos, mi suegra me dice, Diego, ¿trajo las pastas? Yo la vuelto a mirar así y le digo, no, doña Katy, venga, yo quiero hablar con usted y con mi esposa. Claro, entré al cuarto de mi esposa, está con esa ansiedad, está alterada, que es una ansiedad incontrolable, está ida, no reacciona, todo el cuerpo le tiembla, no sabe, no se halla, se rascaba la cabeza, estaba desesperada. Eso le dio a ella de la noche a la mañana. Dígame, escúcheme bien, esto es producto o un efecto secundario de los medicamentos. Mi esposa no tiene ni depresión, ni tiene ansiedad, ni se va para psiquiatría. Mi suegra se quedó callada y se salió del cuarto muy respetuosamente. ¡Ja! Y ella que se sale, yo que cierro la puerta y empiezo a reprender ese espíritu de ansiedad. Empecé yo a reprender todo lo que me sabía. Pero Satanás no tiene autoridad y no tiene poder contra mí ni contra mi esposa, nada. Bueno, ese día descansó, se fue todo lo que sentí y se acostó. Y yo contento, ¿no? Ya, y gané la victoria. La pastora, pues, ellos habían estado el martes, también habían ido a orar, normal. Eso fue el día miércoles, el día jueves se levantó, otra vez igual, la ansiedad. Yo, entonces, a ver, cuando yo no puedo con algo, yo trato de ignorarlo. ¿Me hago entender? Esa es mi manera de, como de blindarme, como no dejarme afectar. Entonces, estamos pasando llevamos 4 días donde mi esposa está en cama, todos los días está mareada, mis hijos están desconectados de ella, entran, la ven y vuelven y salen, sé que están tristes, no han podido compartir con ella. O sea, yo desconectado, alguien se me llevó a mi esposa, siento yo que alguien se me la llevó porque no puedo hablar con ella, no me habla, solamente está ida, me mira y le doy los medicamentos y me dice, no sé por qué me siento así, empieza a llorar y vuelve y se queda dormida. O sea, 4 días donde digo, no, eso no está bien, pero yo creo que está bien, yo creo que Dios tiene el control, nada va a pasar. ¿Sí? Entonces yo sigo resistiendo, día jueves estoy resistiendo, no está pasando nada malo. Y empieza mi suegra que ya hay que llevarla a una clínica de mente sana, que hay que internarla. Le dije, no, no, eso ya me empezó a apretar más el calzoncillo, lo que sea. Me empecé yo a como a, no. O sea, son tantas voces. Mi pastor y mi pastor diciendo, crea en el Señor, confíe. Mi esposa cada que me ve llora, o sea, cada que me ve llora, me dice, no quiero estar más así. Le duele estar así, se siente impotente, se siente inútil, se siente de todo, porque no puede hacer absolutamente nada. Pero el día viernes, en horas de la tarde, entonces yo le escribí a mi pastor otra vez, le dije, pastor, está pasando eso, le mandaba los audios. Seguito, confía que el Señor tiene el control. Yo sí, yo confío, pero no es lo mismo que usted me está diciendo lo que yo estoy viviendo. El día jueves entré yo, antes del día viernes, y estaba ya en esa ansiedad. Yo le dije, amor, necesita algo, quiere tomar algo. Y llega y me mira y no me reconoce. Me dice, ¿qué quiere? Apague la luz, que quiero dormir. Y se volteó. ¿Y era que está endemoniada? ¿Era que fue un espíritu que me habló? No, en serio, fue un espíritu que me habló. Yo no entiendo la parte neuronal, no entiendo nada del cerebro, no entiendo nada de eso. Pero así, uy, eso me golpeó bastante. Y no. Entonces me salí yo desconectado. Pasó la noche, ya el día viernes igual. Me dice la pastora Dieguito, si tienen que llevarla a una clínica que traten su mente, hay que hacerlo. Ya tuvimos una experiencia con un líder en la iglesia y me dijo estas palabras la pastora: el cerebro es como un órgano cualquiera que se puede descompensar y necesita ser rehabilitado. No le tengas temor a un psiquiatra, no le tengas temor a un psicólogo, no le tengas temor a esos medicamentos, porque para eso ellos estudiaron. No, ahora sí sentí yo que estaba solo. Yo no queriendo llevarla por allá, no queriendo creer que estaba pasando nada, no queriendo aceptar nada, y ella me dice, hazlo, confía que Dios tiene el control. De pronto necesita que traten su vértigo, de pronto necesitan que su mente está colapsada, y es normal que la mente esté dando estos comportamientos. O sea, más colapsado que yo. Viernes en la tarde, yo, nada. Pero yo, fuerte, ¿no? Esto va a pasar, cada que entraba de mi esposa, esto va a pasar. Y resulta que ya el viernes en la tarde llega mi cuñada y me sienta con mi suegra y me dice, Diego, ya decidimos con mi mamá, vamos mañana a pagar una cita con mente sana, y si hay que hospitalizarla, la hospitalizamos. Si hay que dejarla por allá no hospitalizada, pero hay que hacerlo por su bien. Entonces me dice mi suegra, yo sé que usted no cree en eso, porque usted es pastor y usted cree en la fe, pero pues hay que ayudarla también. Yo le dije, esa es mi posición, no es que no crea, yo creo en Dios que todo lo puede,
pero también sé el riesgo de tener que internar a una persona y medicarla porque pueden desconectarla peor, porque eso ha pasado muchas veces. Pero para que yo no sea culpable de lo que más adelante pase con mi esposa, háganlo, háganlo. Se lo permito porque es su mamá y su hermana, o sea, yo soy el esposo solamente, háganlo. Entonces, el día sábado, ella tenía una cita, bueno, entonces el día viernes, cuando ella me dice eso, se va mi cuñada y me quedo yo así. Ahí sí en ese momento sentí que algo me empezó a presionar el pecho. Y era Dios diciéndome, te necesito a solas, te necesito a solas. Entonces me fui a orar, pero no me hallaba. No me hallaba, yo decía, Señor, yo puedo, yo sé que tú puedes sanarla, tú no tienes necesidad de hacer absolutamente nada. Tú solamente soplas sobre ella y ella es sana. Cuando estoy escuchando una pista y de la nada se mezcla la canción que les estoy diciendo. Cuando uno busca en el historial de YouTube, ¿no? Usted busca en YouTube y si se acaba una canción, él te va a mostrar de las que ha cogido en la biblioteca, ¿no? Te manda una de las que tú has escuchado. Coincidencialmente el mismo Dios, muy amablemente, me pone la canción que hace 2 semanas me había regalado atrás. Quebrántame, Señor. Cuando empezó a sonar esa canción, sentí lo que el autor de verdad había sentido cuando escribió esa canción. Pero ¿saben qué pasó en ese momento? Que cuando yo empiezo a llorar, callado en mi estudio, cerré todas las puertas, no quería hablar con nadie, ahogado por lo que estaba pasando, Dios me decía, todavía te da miedo perder el control. Todavía te da miedo perder el control. Porque cuando yo veía a mi esposa y cada que yo entraba y la veía dormida y su cuerpo se está moviendo solo. O sea, el agite o la ansiedad que ella tiene no es consciente. Ella se duerme y partes de su cuerpo se siguen moviendo solas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Como si fuese un tic nervioso. Entonces esto a mí me asustó mucho el día viernes. Y era Dios diciéndome, todavía te da miedo perder el control. O sea, por completo desgarré mi corazón y por completo me quebró esa noche. ¿Y saben por qué permitió todo esto Dios con un propósito? Por decirme, todavía eres autosuficiente. Pero te estoy demostrando que ni siquiera en la salud de tu esposa tienes el control. Aunque creas que yo la puedo sanar, si yo quiero no la sano y la dejo así, porque es Dios, ¿verdad? Aunque creas que yo lo puedo hacer, si yo quiero hago todo a mi manera, pero todavía tienes un poco de autosuficiencia que te impide descansar en mí, que te impide tener permitir que yo tenga el control. Así que mientras yo adoraba, mientras yo lloraba a Dios, yo decía, está bien, Señor, trátame como tú me quieras tratar, te pido perdón, me arrepiento. Hice todo lo que tenía que hacer delante de Dios, pidiéndole a Dios que sanara a mi esposa, pidiéndole a Dios que hiciera lo que tuviera que hacer con ella. Pero fue hasta que quebrantó mi corazón. Salí de orar, nos acostamos, el día sábado tenía ella una cita para tomar unos exámenes de sangre. Mi suegra se la llevó y dijo mi suegra, al salir de allí nos la llevamos para la mente sana. Lo que yo no sabía era que Dios tenía el control, ¿no? Pero ya después de que me había quebrado el corazón por completo, y yo no, mente sana, le dije a mi mamá, no, madre, ya la van a dejar allá, ¿cierto, madre? Allá la dejan allá, no nos alcanzamos a despedir. O sea, yo me empecé otra vez el sábado en la mañana como a bloquearme y decía, no, no puede ser. Le dije a los niños, háganles unas cartas. Ellos no saben nada de lo que está pasando, quizá no lo entienden, saben que está enferma. Entonces ellos hicieron 3 carticas. Entonces lo que no sabíamos era que el examen era de sangre y era un pre y un post, que se lo hacen y a las 2 horas tienen que volverlo a hacer. Resulta que coincidencia de Dios, como ya no sabía, le hicieron el examen, mi esposa pasó toda la mañana en esos exámenes de sangre, cuando ya fue mi cuñada a recogerlas, ya no tenían tiempo para ir a ¿dónde? A la clínica de mente sana. Entonces nosotros ya habíamos almorzado, yo creía que mi esposa ya la habían llevado para, no sabíamos nada, cuando a mediodía van llegando ellos. Y cuando se baja mi esposa y entra por la puerta, entró como si no le pasara nada. Hola amor, me saludó de beso, me abrazó, saludó a los niños, habló con los niños y yo me quedé callado. Y entonces yo dije, ¿y la mente sana dónde está? Entonces yo, o sea, me impactó Dios, así me impresionó. Almorzaron, se sentaron, cuando mi cuñada me dijo, no, me voy a ir a trabajar. Yo, bueno, chao. Pero yo no me atreví a preguntar nada, yo era calladito. Yo le dije, amor, ¿de dónde vienen? Me dice, no,
toda la mañana nos estuvieron allá con ese examen, era un examen de pre, entonces pues no tuvimos tiempo para ir a la cita. Pero mi mamá dijo que tenía una amiga que era psicóloga, que ahora viene en la tarde, yo, psiquiatra, que venía en la tarde a atenderla. Yo, bueno, está bien que venga. Pero no la hallaron por allá, dije yo, bueno. Mi esposa llegó reluciente, como si en la mañana en esa clínica donde la tuvieron le hubieran hecho algo, pero no le hicieron nada, solamente le iban a sacar era exámenes de sangre. Pero fue en ese lugar donde Dios se glorificó, fue en ese lugar donde Dios, yo sentí que me la devolvió. Entonces pasó el mediodía, no había dolores, no había nada, no había ansiedad, se había desaparecido. Le dije en la tarde a mis niños, vámonos para el parque, nos fuimos para el parque, normal. Nos acostamos normal ayer y esta mañana antes de venir me dije, yo no voy a dejarla descansar. Se levantó y me dijo, amor, me cuida mucho a los niños. Yo cuando ya las niñas dijeron que no iban a ir, normal, como si nada hubiese pasado. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios con todo eso? Que en medio del dolor, de las injusticias, Dios siempre está escudriñando nuestros corazones. Dios siempre tiene un propósito. Ahora, hay que atenderla. Ya le dieron la cita con el otorrino porque el vértigo hay que manejarlo. Ella tiene vértigo y le dijo el médico que tiene un vértigo ya crónico. Cuando ya hay desmayos, hay mucha debilidad. Eso ya es algo diferente, ¿sí? Pero toda la historia que pasó, no pasaron 18,000 palabras, ¿no? Pasó una historia de 4 días, 5 días duros para mi vida, con mi esposa y para toda la familia, con un propósito. Dios solamente quería decirme, tú eres autosuficiente y te da miedo perder el control. Y así mismo Dios nos quiere mostrar hoy con el libro de Job. Él está permitiendo pruebas, permitirá cosas difíciles, pasaremos por momentos de pruebas, por momentos duros, siempre con un propósito. Nos dañarán el corazón, nos decepcionarán, pasarán muchas cosas, pero todo tendrá un propósito en el Señor. Siempre Dios tiene una enseñanza, siempre Dios tiene algo para mostrarnos. Amén. Entonces, cuando yo evalúo la vida de Job y miro la vida de Jesús, Jesús fue esculcado su corazón por completo, pues en la cruz Jesús perdonó a todos los que les habían hecho las cosas. ¿Recuerdan una de las palabras de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue en la cruz donde Jesús perdonó. Si Jesús se va sin perdonar, Jesús no puede llegar al cielo. Porque aunque sufrió toda la maldad y obedeció al Padre, pero si en la cruz no perdona, no hubiéramos sido nosotros perdonados por Dios. Amén. Fue en la cruz. Por eso se atreve Jesús a decir en su última palabra, consumado es. Todo está hecho. Mi corazón está libre, tu espíritu se ha ido de mí, pero estoy listo para ir a ser glorificado. ¿Amén? Entonces Dios quiere en esta mañana escudriñar nuestro corazón. No solamente nos habló de la historia de Job, no solamente nos recordó a Jesús, sino que nos pone un ejemplo de una historia real de mi vida, de la vida de mi esposa, que permite ciertas aflicciones con un propósito. Amén. Entonces quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y que usted pueda tener un encuentro real con el Señor en esta mañana. Que usted pueda tener un encuentro con el Señor en esta mañana. Que usted le pueda decir al Señor, yo quiero que escudriñes mi corazón. El salmista David le decía a Dios, examina mi corazón. Yo puedo creerme bueno, pero no hay ninguno bueno en la tierra. Puedo creer que no necesito más, o que soy lo suficiente para los que tengo al lado. Puedo pensar o sentir tantas cosas que si tú le permites al Señor que hoy escudriñe tu corazón, te va a revelar muchos faltantes que han endurecido tu corazón, muchos faltantes que hoy te han llevado a fracasar en muchas áreas, a repetir la historia de nuestros padres, o quizás
no estamos listos para que Dios nos falle. No estaríamos listos para que Dios nos quite algo que nos vale. No estaríamos listos para tener que sufrir por causa de un propósito de Dios. Pero el Espíritu de Dios que está en esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús. Y no venimos a aparentar, no venimos a fingir que todo está bien. Venimos a rendirnos. Si hay un corazón duro en nosotros, si hay orgullo, heridas, miedo, Dios quiere tocar eso hoy, no con juicio, sino con su amor. Déjalo todo a sus pies, lo que te pesa, lo que escondes, lo que nadie sabe, y permite que Él haga algo nuevo en ti, porque no puedes salir igual después de un encuentro real. Señor, aquí estoy, quebrántame. He cargado versiones de mí que no son reales, escondido heridas detrás de verdades a medias. Me acostumbré a sobrevivir sin mostrar el alma, pero ya no quiero seguir de la misma manera. Me volví fuerte para no sentir nada, levanté muros que nadie podía cruzar, pero en lo profundo sé que estoy cansado de ser quien aparento y no quien soy de verdad. Y hoy me quito la máscara frente a ti, no tengo nada que ofrecer, solo este corazón que necesita volver a nacer. Quebrántame, Señor, rompe lo que no viene de ti, quita todo orgullo escondido en mí y hazme nuevo otra vez. Quebrántame, Señor, aunque duela el proceso en mí, si tu mano está obrando aquí, yo confío en ti. Oh, oh. He corrido lejos de lo que me duele, pero el dolor siempre sabe regresar. Intenté llenarme con cosas vacías y terminé sintiéndome aún más mal. He fallado más de lo que quisiera, me he perdido más de lo que admito, pero aún en medio de todo eso, tu voz seguía diciendo: te necesito. No me soltaste cuando yo me fui, no cambiaste cuando dudé de ti, y hoy entiendo sin explicación que tu amor nunca se rindió en mí. Quebrántame, Señor, rompe lo que no viene de ti, quita todo orgullo escondido en mí y hazme nuevo otra vez. Quebrántame, Señor, aunque duela el
tengo excusas, pero si tú estás aquí, eso es suficiente. Toca mi vida, toca mi mente, toca mi corazón. Quebrántame, Señor. Quebrántame, Señor. Quebrántame, Señor. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero volver a empezar igual. Si tú estás obrando en mi vida, sé que todo puede cambiar. Toma mis planes, mis ideas, todo lo que creí controlar. Porque si no vienes tú conmigo, no quiero ni siquiera avanzar. Haz algo nuevo. Te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Tú que escudriñas mi corazón, que conoces dónde está mi fortaleza, mi seguridad. Tú me conoces desde el vientre de mi madre. No puedo negarte, no puedo ocultarme. Y si me rompes, sé que es para sanarme. Amén. Y si me quiebras, es para formarme. Así que aquí estoy, sin resistirme. Como la vida de Job, que no vio despropósito alguno en todo lo que hiciste. En nada vio despropósito alguno. Aunque lo perdió todo, aunque todo le fue quitado, nunca se apartó de ti. Tu corazón tiene que ser probado. Si te quiebra el Señor, es con un propósito. Si algo te quita el Señor, es con un propósito. Aunque duela, aunque te resistas, aunque no lo entiendas, amar a Dios sobre todas las cosas significa lo que Job y Jesús nos enseñaron. Nunca se apartaron de ti a pesar de, y nunca blasfemaron de ti a pesar de. Puede que quizás tu pareja te lleve a maldecir a Dios o no quiera seguir a Dios, que te quedes sin tu pareja, que si te quedes sin tus hijos, sin tu trabajo, lo que tenga un valor en tu vida. Pero el valor más grande debe ser Dios. No es una religión, es una verdadera relación. No esperes que Dios te quiebre de verdad para tener que experimentar el dolor. No esperes que Dios te quite algo para tener que experimentar la pérdida del control de algo. Hoy está tu corazón delante de ti. Tú le puedes decir: Señor, mi vida es tuya. A ti te pertenece lo que soy. No quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy quebranta nuestros corazones con un propósito. Hoy nos quiebras para hacernos de nuevo más fuertes. Pero cuando el dolor vuelva, cuando las pruebas vengan, las dificultades, la necesidad, las tristezas, con todo y eso, no me apartaré de ti, Señor. Que sea un pacto que tú en esta tarde firmas con Dios. Yo no me apartaré de ti, Señor. Puedo ver la muerte, puedo ver la injusticia, puedo ver el dolor, pero jamás me apartaré de ti.
Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por poner como modelo a Job y a Jesús, varones rectos, perfectos, temerosos de ti y apartados del mal. Yo quiero tener eso que tuvieron ellos en su corazón. Hoy te pido, Señor, que bendigas la iglesia y que les ayudes para que no hayan pendientes en sus corazones. Escudriñalos de tal manera que tú les reveles, les muestres, para que puedan ser sanados y restaurados. Pero sobre todo, porque la promesa de hoy es: si todo lo que perdiste fue por causa de un propósito, Dios te lo va a devolver y te lo va a multiplicar en el nombre de Jesús. Y tu estado, tu primer estado, no será comparado con lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Todas las injusticias, el dolor, el fracaso, todo lo que Job vivió y percibió, todo lo que Jesús experimentó en carne, ¿no?, en semejanza de hombre, le dieron una gloria postrera, porque Dios, cuando glorificó a Jesús, le dijo: te he dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla tendrá que doblarse. La recompensa sobre Jesús es quien es Él hoy delante de Dios. Así que te invito y te animo para que le permitas a Dios que escudriñe tu corazón y puedas ver su gloria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momentico. Gracias a todos los que han estado de verdad orando, apoyándonos a nosotros con todo el tema de mi esposa, los mensajes. Ella esta semana no ha contestado celular, no se siente ignorado, sino que no ha tenido cabeza para el celular.